Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un análisis de las notas teóricas que corresponden a la práctica 3 de Introducción a la Programación del primer semestre del 2020. Bien, esta práctica habla sobre el tema de ciclos. Los ciclos son estructuras repetitivas que, valga la redundancia, me permiten repetir cosas una determinada cantidad de veces o infinitas veces dependiendo de algunas cositas que se denominan variables de control o las condiciones que tenga el while en particular o el for, dependiendo de lo que utilicemos, ¿sí? Esos son los dos ciclos que vamos a ver. Existen otros ciclos como el do while, pero en particular vamos a centrarnos en estos dos. Entonces vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Bien, vamos a agrandar un poquitito esta parte. Me parece que ahí estamos bien. Bueno, lo que hace este programita es declarar una variable llamada n, ¿sí? Lo que va a hacer es mostrar por pantalla un cartelito que me diga ingrese un valor para la cuenta regresiva y me lo va a guardar como entero. Bien, entonces le va a pedir un número entero al usuario. Entonces, mientras que n sea mayor a 0, mientras que el número que ingrese el usuario sea mayor a 0, va a ejecutar todo lo que está acá adentro. Bien, si se fijan, estas líneas, vamos a agrandar un poquito, estas líneas están indentadas, es decir, tienen una sangría acá, están sangradas, es decir, tienen una indentación las dos. Eso significa que pertenecen al while y que no pertenecen al flujo normal del programa, de forma tal de que estas líneas se van a ejecutar si, solo si se cumple esta condición que está acá arriba, ¿sí? Esto que está acá, recuerden que tiene un nombre particular, se lo denomina guarda. Mientras que la guarda se cumpla, es decir, arroje un resultado true o verdadero, se va a cumplir, se cumple la guarda y por lo tanto se ejecutan estas líneas. Bien. Ok, tengan en cuenta que el while no es lo mismo que el if, es decir, no tengo que colocar ningún tipo de else ni nada luego de las líneas que quiero ejecutar en caso de que no se cumpla esa guarda. ¿Qué quiero decir con esto? Que sé que si tengo que ejecutar print es porque el while no se cumplió. Por lo tanto sería como un else implícito, no es necesario colocar el else. De hecho, si colocan el else, Python es generoso, para decirlo de alguna forma, entonces no va a protestar, pero sintácticamente estaría un poco mal porque en algunos otros lenguajes eso no es posible. Bien, entonces vamos a hacer algún ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo ingreso un 10, ¿sí? Entonces, 10 es mayor a 0, sí, es mayor a 0, me lo va a imprimir y me va a decrementar el valor de 10 en una unidad y me va a almacenar el nuevo valor en la variable n original. Entonces, en lugar de un 10 me va a quedar un 9. Vuelve a ingresar al ciclo while, no continúa, ¿sí? Vuelve a ingresar cuando se corta vuelve a ingresar cuando esta condición no se cumple. Entonces vuelve a ingresar no con 10 sino con 9, que es el nuevo valor que se ajustó en esta última línea. ¿9 es mayor a 0? Sí, es mayor a 0, me lo va a imprimir y me va a decrementar el valor en 1. Voy a quedar con 8. Vuelvo a ingresar. ¿8 es mayor a 0? Sí, me va a imprimir el valor de 8 y me va a incrementar en una unidad, me va a quedar 7 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que no se cumpla esto. ¿Y cuándo no se va a cumplir? Cuando n es igual a 0. Cuando n es igual a 0, entonces no se va a ejecutar este condicional, perdón, este ciclo while, y va a ejecutar esta subsiguiente línea de código, ¿sí? Que no está indentada, que no está dentro de este ciclo. Entonces, en definitiva, ¿esto qué va a hacer? Si yo ingreso un valor 5, por ejemplo, me va a hacer 5, 4, 3, 2, 1, 0 no. Va a ser 5, 4, 3, 2, 1. Sale del ciclo while porque no puede seguir, imprimiendo las cosas que tiene adentro porque no se cumple con 0. Y me va a decir despegue. Por eso es una cuenta de regresiva. Bien. Volvemos a agrandar un poquito el zoom. Bueno, valor la condición entre paréntesis produce un resultado de verdad que puede ser true o false, es lo que les decía con respecto a la guarda del condicional. A este tipo de flujo se lo llama ciclos porque el tercer paso, arma un ciclo al volver al paso 1. Bien, es lo que les decía, esto no es que continúa, ¿sí? Sino que se vuelve a repetir tantas veces como sea necesario mientras que la guarda del condicional se cumpla. Bien. Hay algunas cositas acá de ciclo infinito. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos acá en este ejemplo en particular no, pero en subsiguientes ejemplos y en la guía de ejercicios también los vamos a tener que utilizar. Hay algo que se denominan variables de control, ¿sí? Esa variable de control está colocada para que yo pueda incrementarla o decrementarla dependiendo del programa que esté haciendo, de forma tal de que a esa variable de control la pueda utilizar en la guarda del while, ¿sí? De forma tal de que todo este ciclo no se repita indefinidamente. Si yo
en lugar de colocar un n mayor a 0, colocara while true, como while true siempre se va a cumplir, entonces esto va a cumplirse, digamos, se va a ejecutar siempre. Por lo tanto, voy a entrar en un ciclo infinito. ¿Qué significa eso? Que voy a ejecutar indefinidamente todas estas líneas que están dentro del ciclo while. Eventualmente, PyScripter o varios IDEs más te van a arrojar un mensaje de error, te van a decir, mira, ejecutaste 10.000 veces estas líneas, querés parar el programa, o incluso algunos IDEs también te permiten, te dan algunas sugerencias, algunos consejos para que en caso de que te olvides, digamos, incrementar la variable de control o colocar una condición, te dicen, mira, si no colocas esto, voy a tener un ciclo infinito. Bien, Eclipse, por ejemplo, es uno de ellos, pero eso después lo van a ver en materias siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, acá, repito, no tenemos una variable de control explícita, nuestra variable de control es n, ¿sí? Y por eso la decrementamos acá, por eso le quitamos una unidad, digamos, justamente para que no quede iterando por siempre, sino que salga cuando n sea igual a 0. Ok, vamos a continuar. La variable de control es lo que había comentado hace un ratito. Acá tenemos otro ejemplo, vamos a analizar a ver qué hace. Lo que hace es quedarse esperando por consola que el usuario ingrese un número mayor a 0, me lo va a guardar en una variable n, lo castea a entero, ¿sí? Entonces me va a guardar un entero en la variable n, que ingrese el usuario, obviamente, ¿no? Mientras que este n sea distinto de 1, lo que va a hacer es imprimirlo. Si es par, lo que va a hacer es dividirlo por 2 y me va a guardar el resultado de esa división. Ese cociente me lo va a guardar dentro de la variable n, o sea que va a pisar el valor de n que ya existía por el resultado de esta operación. Y si no es par, entonces no queda otra que sea impar. Entonces lo que va a hacer acá es algo similar a lo anterior, va a ejecutar esta operación, ¿sí? El cociente de esta operación, el resultado de esta operación me lo va a guardar dentro de n y luego vuelve a ejecutar el ciclo while, ¿sí? Bien, esto si quieren después lo pueden copiar y pegar en PyScripter o lo pueden escribir a mano. Hay veces que cuando copias y pegas desde el PDF te puede dar algún tipo de error o te aparecen caracteres extraños, entonces quizá convenga escribirlo a mano. Bueno, acá hay una explicación de qué es lo que hace esto. Acá hay una parte también que se la dejo para que la puedan ver. Dice, la pregunta interesante es si podemos demostrar que este programa termina para todo valor de n. Es decir, yo podría... La pregunta es, para cualquier valor de n que me ingrese el usuario, ¿puedo demostrar que el ciclo while efectivamente termina? Es decir, ¿sale en algún momento esta condición? ¿Este n distinto de 1 se cumple? Perdón, es decir, ¿este n distinto de 1 no se cumple? Hay que ver, hay que empezar a investigar a ver para qué valores eso podría ser posible o no. De hecho, la línea subsiguiente dice, hasta ahora nadie fue capaz de demostrarlo, de refutarlo. Bien, eso se lo dejo para que lo investiguen. Bueno, hablemos un poquito de la función range. La función range lo que hace es, vamos a verlo ahora con unos ejemplos, es ideal para iterar con la sentencia for, que veremos a continuación. Ya acá estamos hablando de que range en general se utiliza para los ciclos que son del tipo for. De hecho, hay varios ejercicios en la guía que tratan sobre este tema. Range está compuesto por 3 parámetros, ¿sí? Range, entre paréntesis. Acá hay que tener en cuenta varias cositas, y es que range es una función, ¿sí? El nombre de la función es justamente range, y entre paréntesis, lo que está acá adentro, no me va a dejar marcarlo, pero no importa, inicio, fin y paso se denominan parámetros de esta función. Bien, entonces, vamos a verlo con un ejemplo, con varios ejemplos. Por ejemplo, range 0, 10 y 1 lo que va a hacer es representar el rango que incluya los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, me va a construir una lista de valores, de números, de manera tal que esa lista va a ir desde 0 hasta la cantidad que yo coloque en el segundo parámetro menos 1. ¿Sí? Es decir, si yo coloco acá en el segundo parámetro 20, me va a construir una lista de 0 hasta 20 menos 1, es decir, hasta 19. Bien, y este 1 que está acá es el paso que vamos haciendo en cada tipo de iteración. Bien, es decir, los pasos que van a
incluirse cuando el número va a incrementarse, ¿sí? En cuánto va a ser el incremento o decremento, dependiendo de si tiene un menos acá adelante, ¿no? Veamos este otro ejemplo, ¿sí? Range 4, 12, 2. Lo que va a hacer es construirte esta lista de números. Observen que va desde el 4 hasta el 11, por lo tanto me va a imprimir 4, 6, 8, 10 y 12 no, porque dijimos que va hasta 11. Bien, entonces el 12 no lo va a incluir. Ok, range de 5, me construye una lista de valores entre 0, ¿sí? Si no está explícito el valor inicial, va a ir desde 0 hasta la cantidad menos 1, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Y en este caso lo que hace es, me construye un rango que incluye los valores menos 2, menos 1, 0 y 1. Bien, esto después lo pueden ir chusmeando. Y esto es lo que les decía hace un ratito, ¿sí? Es decir, yo también podría hacer que los pasos sean decrementales, es decir, que vayan desde lo más grande a lo más chiquito. Es decir, esto lo que va a hacer es construirme una lista de valores que va a ir desde 10 hasta el valor 2. Bien, es decir, un valor que va a ser anterior al 1, ¿sí? De manera de mayor a menor estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces esto me va a construir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 no, porque no lo incluye. Bien, vamos a hablar entonces ahora de los ciclos for. Bueno, acá tenemos un concepto de cómo se podía construir un ciclo for, pero esto lo vamos a dejar más adelante. Sí me interesaría ver este, ¿sí? Fíjese que en este momento, acá en pantalla, estamos viendo la utilización de range. Y lo que hace es, para cada i en range, es decir, ahí lo va a inicializar primero en 1 y va a ir hasta i menor a 101. Es decir, en particular, bueno, va a ser i menor a 101 y hasta i igual a 100. Bien, entonces esto lo que va a hacer es imprimir para cada uno de ellos, para cada uno de esos i, el valor que le va asignando. Es decir, es parecido al while, ¿sí? Es parecido cuando nosotros incrementamos una variable de control. De hecho, el incremento acá está implícito. Fíjense que cuando nosotros teníamos un range que iba desde 1 a 101, el paso era 1. Por lo tanto, en la primera iteración, cuando esto ingrese, lo que va a hacer es asignar en i el valor 1 y lo va a imprimir por pantalla. Vuelve a ingresar. Asigna ahora en i el valor 2, lo imprime por pantalla, vuelve a ingresar. Asigna en i el valor 3, lo imprime por pantalla, vuelve a ingresar y así sucesivamente hasta 100. Bien, entonces para i desde 1 hasta 101 mostrar i. En particular recuerden que ese hasta 101 en realidad es hasta 100. No sé si acá aparece acá es lo que les estaba comentando, ¿sí? Desde 1 hasta 100. Bien, vamos a ver este otro ejemplo que es parecido. De hecho es igual al ejemplo del while para el despegue. La diferencia es que esta es la versión con for. Yo ingreso un número, por ejemplo 5, y me va a decir para cada i en el rango que va desde 5 hasta 0, es decir, desde 5 hasta 1, anda decrementando un valor en cada uno de ellos e imprime el valor antes de decrementarlo y luego incrementarlo, ¿no? Perdón, y luego decrementarlo. Entonces, i en principio va a ser 5. Imprimo 5, decremento en 1, va a quedar en 4. Vuelvo a ingresar con i igual a 4. Imprime 4, decremento, va a quedar en 3. Vuelvo a ingresar. I va a ser igual a 3, imprimo y así hasta 1 y después imprime finalmente el despegue y recuerden de esta indentación que tenemos acá. Bien. Ok. Vamos a ver rapidito el tema de los acumuladores, así el video no se hace muy largo. Ya de por sí es un poco largo, pero bueno, es como para tener en cuenta toda la parte teórica antes de avanzar a los ejercicios, ¿sí? Bien. Acumuladores. Los acumuladores son variables que suelen utilizarse en los ciclos para ir guardando el resultado parcial de algún cálculo. Veámoslo con este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, lo que se hace es pedirle al usuario que ingrese un número natural. Ese número lo va a guardar en la variable n. Vamos a declarar una nueva variable suma que va a inicializarse con el valor 0. Vamos a utilizar un ciclo for que va desde 1 hasta n, es decir que si yo coloco un 5 acá va a ir de 1 hasta 4 y en cada iteración lo que va a hacer es incrementar
adicionar el valor que tiene suma hasta ese momento en el valor que tiene i. ¿Sí? Entonces esto lo que va a hacer es la suma de los primeros n números naturales. Bien. Esto pruébenlo, traten lo mismo de siempre, traten de probar este código escribiéndolo en el PyScripter para que vean qué es lo que ocurre. Es la sumatoria, ¿sí? Digamos, se van sumando cada uno de los resultados parciales que se obtienen y se van guardando en suma, ¿sí? Esta partecita que está acá, perdón, ahí esto se puede escribir de otra forma igual. Luego lo podemos ver cuando veamos los ejercicios. Veamos esta sección. Dice: debería quedar en claro que la variable suma acumula el resultado de la suma realizada hasta el momento y por eso lleva el nombre de acumulador. Bien, ok, es lo que les decía. ¿Sí? En suma va a quedar ese acumulamiento, digamos, de cada uno de los valores que tiene i, ¿sí? Y luego los va a imprimir por pantalla. Bien, vamos a cerrarlo. Vamos a la parte de cadenas. Bueno, cadenas es un tema aparte, ¿sí? Cualquier cosa que escribamos entre comillas es una cadena. Por ejemplo, si yo coloco entre comillas hola, eso hace referencia a una cadena. Si coloco entre comillas 5, ese 5 es tomado como cadena. Si yo coloco entre comillas signo de exclamación, interrogación, esos símbolos son tomados como cadenas también. Entonces, en definitiva, todo lo que entrecomillemos va a ser una cadena. Bien, acá habla sobre el tema de longitud. La función len devuelve la cantidad de caracteres de una cadena y acá pone un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. En la variable fruta se guarda el valor, perdón, se guarda el string o cadena banana. Observen que banana tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Por lo tanto, cuando hagamos el len de fruta, y en fruta hay una banana, esto lo que va a arrojar es un 6, ¿sí? Este 6 lo vamos a asignar dentro de la variable longitud y finalmente imprimimos el valor de longitud, que hasta ese momento va a ser 6. Por eso muestra justamente ese valor. ¿De acuerdo? Bien, hablemos entonces de recorrido. Este ya es el último tema dentro de la práctica 3. ¿De acuerdo? Bien, nosotros podemos recorrer las cadenas. Para poder recorrer las cadenas utilizamos esta estructura, ¿sí? Que es parecida a la anterior con el for i in range, pero lo que hace es, para cada carácter que pertenece a la cadena que está guardada dentro de la variable fruta, imprimime cada uno de ellos. Es decir, si yo tengo por ejemplo banana, va a empezar a asignar en char la b larga primero y me va a imprimir la b larga. Bien, después me va a imprimir la a, después me va a imprimir la n, después me va a imprimir la a y así sucesivamente. Es decir, me va a imprimir cada uno de los caracteres que estén almacenados dentro de esa cadena. Bien, en algunas ocasiones utilizar esta estructura simplifica muchísimo las cosas. En otras ocasiones, cuando tenemos que optar por acceder a la posición de determinado carácter, que eso lo vamos a ver más adelante igual, quizá esta parte no sea tan dinámica, tan ágil y no nos sirva para lo que queremos hacer. Así que depende del uso que le demos, esto puede servir o no. En particular acá sirve porque queremos imprimir cada carácter. Bien, entonces vamos a leer esta última parte. Cada vez que recorremos el ciclo se asigna la variable char, el siguiente carácter de la cadena, el bucle continúa hasta que no quedan más caracteres. Bien, cuando no quedan más caracteres sale del bucle, sale del for y no hace nada más en este caso. ¿De acuerdo? Bien, acá propone un ejercicio en particular. Nosotros ahora mismo vamos a hacer otro y después empieza la guía de ejercicios, ¿sí? Espero que se haya entendido. La verdad es que fui bastante rápido porque bueno, no quería que el video sea muy largo. De cualquier manera quedó bastante largo, así que lamento eso. Pero bueno, acá ya tienen todo el material, digamos, redactado, está todo escrito, lo pueden leer tranquilos. Y recuerden que cualquier consulta, duda, me pueden consultar a mí. Yo soy Gonzalo Godoy, mi mail es ggodoy@campus.uns.edu.ar o pueden consultarle a los docentes de las distintas comisiones. Todos estamos pendientes de cada una de esas consultas y vamos a responder a la brevedad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cortar este video ahora mismo y en el siguiente video vamos a hacer un ejemplo que no está. Vamos a hacer dos ejemplitos chiquititos como para ver que esto quedó en claro. Y a partir de otros subsiguientes videos vamos a hacer el ejercicio
ya les digo, el ejercicio 1 de la práctica 3, vamos a hacer el ejercicio 4, el ejercicio 8, el ejercicio 9, los incisos A, B y C, y el ejercicio 11, ¿sí? Como para que los tengan en cuenta. Después los otros ejercicios vamos a ir viéndolos a medida que vayan, digamos, avanzando, así no hacemos todos de una. Bien, así que bueno, nos veremos entonces en el siguiente video.